Hola amigos, bienvenidos un día más aquí a Curiosidades Televisión dentro de Gil Radio Barcelona. Como cada jueves, hoy vamos a hablar de grandes temas de la historia y de la humanidad. Y hoy tocaremos cuatro temas que seguramente llenarán vuestras papilas gustativas de la historia y también del corazón de aquellas cosas que nos cuenta la historia y muchas veces no sabemos. Hoy hablaremos de cuatro temas, sí, de cuatro. Hemos introducido un tema que será nuestro último tema de este programa. Un tema que hará que el amor, aquellas mariposas que tocan vuestro estómago cuando os enamoréis, florezcan y lleguen a lo más alto de vuestro conocimiento. Hablaremos de dos amantes muy parecidos a Romeo y Julieta, pero esta vez, en vez de ser una ficción, es una realidad que pasó durante nuestra guerra civil. Hoy os lo explicaremos aquí, en Curiosidades Televisión, en Gil Radio Barcelona. El primer tema que tocaremos también hoy es un tema muy escabroso, el tema de una santa, la Santa Olga, una santa venerada por la Iglesia Católica y también por la Iglesia Ortodoxa, en la cual millones y millones de personas veneran cada día, y en cambio fue la mayor genocida de la historia en los años 900 después de Cristo. Os explicaremos esta historia que seguramente os asombrará y os dejará con la boca abierta, una historia increíble de esta santa que era una gran genocida. También viajaremos a Roma de la mano de un papa, Benedicto III, que ocupó el cargo después de la muerte de León IV. Lo más curioso es que no era un hombre, sino una mujer disfrazada de obispo, la cual retomó, digamos, el papado de León IV después de morir y se proclamó papa. Lo más curioso de la historia es cómo acabó y cómo murió. No lo perdáis, porque lo explicamos aquí. También hablaremos de un asesino, un auténtico asesino croata, que fue un dictador aprobado por Mussolini, por la Iglesia Católica a través del obispo de Zagreb y también del mismo Hitler. Estaba en las juventudes hitlerianas y acabó siendo el número uno del Estado, el jefe del Estado de Croacia. Os lo explicamos aquí también en Curiosidades Televisión. Y para acabar, lo que os hemos prometido, los amantes de Bausen, unos amantes que se enamoraron, se querían casar y tuvieron una historia fantástica en la cual no os imagináis el final, y lo explicaremos aquí, porque esta historia, esta última historia de los amantes de Bausen, seguramente os llenará el corazón de amor y de lágrimas. Ahora os dejamos con la Santa Olga, la santa genocida. Hoy, en este reportaje, viajaremos hasta la ciudad de Kiev. Visitamos esta ciudad justo en el año 890 después de Cristo, y lo hacemos de la mano de una mujer que fue nombrada santa. Una santa que quizá después de sus crímenes y torturas no debió nunca ser reconocida como tal. Hablamos de Santa Olga de Kiev. Esta mujer fue nombrada santa y nació en el año 890 después de Cristo en Potov, Rus de Kiev, y falleció el 11 de julio de 969 después de Cristo en Kiev, en Rus de Kiev. Esta mujer de origen varego, conocida por ser la mujer de Igor de Kiev, con quien contrajo matrimonio en el año 903 después de Cristo. Nuestro personaje, después de la muerte y el asesinato de su marido, cogió las riendas del país y fue la gobernante de Kiev al ser la regente de su hijo Sviatoslav I de Kiev. Esto sucedió entre los años 945 y el 969 después de Cristo. Olga de Kiev fue la primera mujer soberana de los esclavos y se convirtió en religiosa cristiana entre aproximadamente el año 945 y 957
después de Cristo. Tras esta comunión formal, la que tuvo lugar en la ciudad de Constantinopla, existen vestigios descritos por el emperador Constantino VII de una forma solemne y muy detallada en su obra conocida como Ceremonis. La ceremonia cristiana, Olga cambió su nombre por el de Helena, así a Helena de Lequepaena, quien reinaba por aquel tiempo aquellas tierras. Este hecho y su vocación en proclamar el cristianismo hizo que fuera llamada santa. Esto hizo que fuera la primera mujer del pueblo rus de ser proclamada santa. El dato más curioso es que todo y la insistencia de convencer a todos para pasarse al cristianismo, a quien no pudo convencer de ello fue a su hijo Svilotav I de Kiev. El familiar más cercano que retomaría el cristianismo en Kiev sería su propio nieto, conocido como San Vladimiro I de Kiev. Pero ahora repasemos la vida de esta princesa de Kiev. Como hemos dicho, Santa Olga de Kiev fue la esposa de Igor de Kiev. El asesinato de su marido Igor a manos de los drevilianos, hijo de Sviatoslav, tenía que ocupar el cargo, pero solamente tenía la edad de 3 años. Este hecho hizo que Olga asumiera la responsabilidad de gobernar el país hasta la mayoría de edad de su hijo. Lo macabro del asesinato de Igor de Kiev, de los drevilianos, era porque estos después de su muerte querían que Olga se casara con el príncipe Mal, para así coronarlo como el soberano de Kiev. A esta propuesta Olga se negó y dijo que se mantendría en el cargo hasta la mayoría de edad de su hijo y éste tomara el poder como consecuencia de la muerte de Igor. Por tanto, Olga tuvo que asumir el trono hasta la mayoría de edad de su hijo. Los drevilianos no paraban de insistir en la boda tras la muerte de Igor y mandaron hasta un total de 20 mensajeros para convencer a Olga de contraer matrimonio con el príncipe Mal. Pero la inteligencia de Olga era sublime y contestó con esta carta que traducimos literalmente. Tu propuesta me agrada. En efecto, mi marido no puede resucitar de entre los muertos, pero deseo honrarte mañana, en presencia de mi pueblo. Vuelve ahora a tu barco y permanece allí, con un aspecto de arrogancia. Al día siguiente enviaré a buscaros, y diréis, no montaremos a caballo ni iremos a pie, llevadnos en nuestra barca, y seréis llevados en vuestra barca. Los mensajeros, que no eran más que embajadores, a grosso modo, al ser acompañados por el pueblo a su barca, fueron dirigidos para que regresaran a su territorio con la carta que fue entregada por Olga, pero nunca llegaron a destino. Pues Olga, el día anterior, ordenó a sus tropas hacer una enorme zanja en el sitio por donde iban a pasar estos mensajeros o embajadores con su barca, y cogió sus tropas, los retuvo y los enterró con vida a todos, incluso la embarcación, en esa enorme zanja, dándoles la muerte y siendo enterrados en vida. Pero Olga no se conformó allí. Olga escribió una segunda carta y los drevlianos, al no saber y no ser conocedores del brutal asesinato que Olga había hecho con los anteriores mensajeros, hicieron caso de esa carta. Esa carta decía que los drevlianos mandaran a los hombres más conocidos o más distinguidos a Kiev para honrar al príncipe Mal y así ella poderlos atender con total honestidad o como así se merecía. Los drevlianos, claro, al no saber y no ser conocedores del brutal asesinato, hicieron caso a Olga. Al llegar allí, fueron recibidos con honores y se les trasladó a una conocida y prestigiosa casa de baños de aquella época. A los pocos minutos de estar ya todos dentro, Olga ordenó cerrar las puertas y ventanas por fuera para que no pudieran salir, y luego prendió fuego al edificio quemando con vida a todos ellos una vez que ya no podían salir por ningún sitio. Pero Olga, lejos de conformarse en quemar vivos a los drevlianos más ilustres, mandó una tercera carta al príncipe de estos, que decía: estoy ahora viendo a vosotros, así que prepara grandes cantidades de hidromiel en la ciudad, donde mataste a mi esposo, para que yo llore sobre su tumba y celebre un banquete fúnebre por él. Los drevlianos entendieron esto como una alianza de paz por la muerte de Igor y acudieron al homenaje de la mano de Olga. Una vez los drevlianos estaban en la fiesta, les emborrachó a conciencia y una vez totalmente ebrios y casi desarmados, ordenó la muerte de todos vertiendo su sangre sobre la tumba de su marido Igor.
Según asegura la crónica primaria, esa noche llegaron a morir asesinados a sangre fría 5.000 debilianos. Una vez más cometida la brutal matanza, Olga ordenó a sus tropas dirigirse hasta Iskorntosten. En esta cruzada, Olga ordenó matar a cada uno de los debilianos que encontraba por el camino e intentar traer la cabeza del príncipe Mal. Una vez hubo conquistado el territorio, tanto el hijo de Olga como ella misma sitiaron por un año con todo su ejército el territorio de los debilianos y les mandó otra carta al ver que estos se negaban totalmente a pagar los tributos que ella exigía. ¿Por qué persistís? Fue la carta. Todas vuestras ciudades se han rendido ante mí y se han sometido al tributo, de modo que los habitantes cultivan ahora sus campos y sus tierras en paz, pero vosotros preferís marearos de hambre ni someteros al tributo. Después de esta carta, a cambio de asegurar la paz entre los dos pueblos, los debilianos aceptaron aceptar y a pagar el tributo. El tributo era solo una cosa significativa para vengar la muerte de su marido y consistía en 3 gorriones y 3 palomas que salieran de cada casa. Esto era solo otro plan macabro de Olga, quien entregó los pájaros de los campesinos para atarles telas a sus patas impregnadas en azufre y mandarlos como objetos incendiarios y quemar así todas las casas de Iscoronten. Según la crónica de Néstor, los pájaros volaron hasta Iscoroten y se posaron en sus nidos, ardiendo, y a causa de esto no se salvó de la quema ninguna casa de Iscoroten. En esta crónica Néstor relata este texto: no hubo casa que no estuviera consumida por el fuego, y era imposible extinguir las llamas porque todas las casas se incendiaron a la vez. Entre tal brutal ataque, el fuego lo devoró todo, y las personas, hombres, mujeres y niños y ancianos que allí vivían, escaparon de las llamas como pudieron, pero los pocos que sobrevivieron fueron cazados por Olga y sus secuaces y fueron asesinados y torturados, y los pocos que quedaron vivos se les obligó a pagar un tributo en el cual era imposible de pagar, y esto hizo que Olga matara a cada uno de ellos por no pagar este brutal tributo que ella había impuesto, no quedando nadie de aquella ciudad ni tampoco de aquella gente. En fin, Santa Olga de Kiev, una santa venerada no solo por la Iglesia Católica, sino también por la Ortodoxa, y que fue una de las primeras genocidas de la historia, adorada no solamente por la Iglesia Católica y todo su séquito y millones de personas en el mundo, sino que también por la Iglesia Ortodoxa, también con miles de seguidores en todo el mundo. Una historia fantástica sobre una santa que fue una de las primeras asesinas y genocidas de la historia de la humanidad. Estamos hablando del año 903 que tuvo matrimonio con Igor de Kiev, y hasta después de su muerte no paró de matar todo aquello que no le gustaba. Y aquí os lo hemos contado en este reportaje de Curiosidades Televisión. Pues bien, amigos, ¿qué os ha parecido la Santa Olga? Una santa venerada por millones de cristianos y de ortodoxos en todo el mundo, y que fue la mayor genocida de la historia, que mató a todos aquellos que habían asesinado a su marido y que después los enterró en vida junto con su barco, los quemó vivos en la casa de baños, luego los mató a todos en una fiesta en honor a su marido y derramó la sangre sobre su tumba, y para acabar incendió todo el pueblo con pájaros, con trapos colgando y matando a todo aquel que salía huyendo, y el que no podía pagar los impuestos también le cortaba el cuello. Una genocida que es santa de la Iglesia Católica, venerada por la Iglesia Ortodoxa, y que es como una de las historias sagradas de esta religión católica y también de la ortodoxa, que muchas veces nadie comprende. Y nosotros lo hemos explicado aquí desde Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona. Ahora hablamos de otra mujer, una mujer que llegó a ser papa
después de la muerte de León IV, que tomó el nombre de Benedicto III, pero lo curioso que era un hombre, pero lo que pasa que no era hombre, era una mujer disfrazada de hombre y en la cual murió de una extraña manera, de la que os contamos aquí en este programa. Os dejamos ahora con la papisa Juana, una historia extraordinaria de la Iglesia Católica que seguramente muchos de vosotros desconocíais. Hoy, en nuestro viaje por la línea temporal de la humanidad, viajaremos hasta la misma Edad Media y lo haremos para conocer a una de las historias que muchos aseguran que fue una realidad y otras que se trata de solo un mito o una leyenda. Lo curioso, que aunque haya muchos que aseguran que eso es solo un mito o leyenda, la cantidad de datos, fechas, documentos, testigos e incluso objetos muy curiosos dejan la puerta abierta a quizá que esto sí fue una realidad. Estábamos hablando del papado en plena Edad Media del Papa Benedicto III, que duró desde los años 855 hasta el año 857, pero otros documentos apuntan al Papa Juan VIII, en el cual su papado fue entre los años 872 y 882. Pero bueno, esto no es lo que queremos explicar. Lo verdaderamente importante que acontece a cualquiera de esos papas es una historia muy, muy singular. No es la primera vez que aquí en nuestro programa hablamos de las cosas parecidas que hoy os contamos en este reportaje, para que hagáis una pequeña idea de qué va esta historia. Recordaremos, por ejemplo, la historia de Ana Carmona Ruiz, la que dediquemos aquí un programa entero sobre ella o sobre lo que hizo. ¿Y qué era? Aquella mujer que se vistió de hombre para jugar en el Vélez Club de Fútbol e incluso fue una de las mejores goleadoras e incluso debutó en la selección española masculina y destacó como jugador, pero al ser descubierto se le expropió toda su fortuna, se le rapó el pelo al cero como castigo y acabó muriendo en la calle como mendigo por la enfermedad del piojo verde. Pues bien, nuestro personaje de hoy tiene unas connotaciones muy parecidas, aunque no chutaba balones ni marcaba goles. La diferencia entre nuestro personaje y Ana Carmona Ruiz es que, aunque las dos se vistieron de hombres para conseguir su sueño, el personaje de esta historia consiguió ser nombrado ni nada más ni nada menos que Papa de la Iglesia Católica. Hablamos de la famosa papisa Juana, que mucha gente de lo paranormal la reconocerá con el nombre de la ramera de Babilonia en las cartas del tarot. El nombre real de Juana era Joana y ella, en su cambio de ropaje para disfrazarse de hombre, lo cambió por la versión masculina, haciéndose llamar Joanes. Según los muchos relatores acontecidos entre esta mujer, dicen que nació en el año 822 en Ingelheim am Rhein, cerca de Maguncia. Su padre era un conocido monje llamado Gerber. Este monje y padre de nuestra protagonista era un predicador sajón evangelista. En aquella época, las mujeres estaban sometidas al trabajo y a los quehaceres de la casa, y no existía posibilidad de ser escolarizadas. Por este motivo, a escondida de su padre y ayudada en secreto por su madre, aprendió a leer y escribir. Una de las lenguas que aprendió en secreto a estudiar y comprender fue el griego, cosa que en aquella época le permitió leer algún libro sagrado y por supuesto la Biblia. Recordaremos que la Biblia por aquella época solamente estaba traducida a muy pocos idiomas y uno de ellos era el idioma griego. El hecho de interesarse tanto por la religión y ver la imposibilidad como mujer a dedicarse a la doctrina católica, Juana decidió transformarse e ingresar con ropajes de hombre y ocultando sus senos con una faja en un monasterio como monje copista con el nombre de Joanes. Su primer viaje como supuesto hombre y como monje, después de visitar infinidad de monasterios, fue hasta Constantinopla, para acabar después de varios viajes en la antigua Germania, para ponerse a la orden de Regnum Francum, traducida en nuestro idioma Reino de los Francos, que pertenecía a la corte del rey Carlos el Calvo. Años más tarde, concretamente en el año 848, Joana fue destinada a Roma, donde fue nombrada docente. Una vez allí, toda su reputación como erudito fue presentada al Papa León IV y del que acabaría siendo su secretario personal
para asuntos internacionales. En el año 885, la muerte de León IV hizo que ésta se presentara como papa y fue elegida, aunque como hombre, claro, pero como nuevo papa de la Iglesia Católica. Lo que no dejan claro los documentos si lo hizo con el nombre de Benedicto III o Juan VIII, como hemos contado antes. El dato más curioso, que a los 2 años sintió la llamada de la maternidad y desprendiéndose de su disfraz de hombre, conoció a Lamberto de Sajonia. Lamberto de Sajonia era por aquella época un reconocido embajador, el cual no se imaginaba que por las mañanas tenía tratos internacionales con el Papa y por la noche sin saberlo se acostaba con él. Estos encuentros nocturnos esporádicos de la papisa Juana hicieron que se quedara embarazada. El hecho más curioso de esta historia, y todo que disimula su barriga, un día ejerciendo como papa en una multitudinaria procesión, acabó por tener contracciones y dio luz en medio de todo el público. Este fue su último día de papado y también su último día de vida, pues los asistentes al ver que era una mujer y ver salir al nuevo nato empezaron a lanzarle piedras para lapidarla, según nos cuentan las palabras de Jane de Mailly. Todo morir allí mismo, según Martín el Polaco, murió a consecuencia del parto. Después de este hecho, fue creado un utensilio muy especial para todos los próximos papas por parte de la Iglesia Católica, y se trataba de un trono como un agujero central, donde un religioso elegido al azar, en secreto, debería introducir su brazo y con la mano palpar los genitales del nuevo papa, para asegurarse que era un hombre, y si así era, debía gritar en alto la frase en latín que dice «Duos habet et bene pendentes», que su traducción literal, dos tiene y le cuelgan bien. Pues bien, llegamos al final de esta fenomenal historia que os hemos explicado hoy y que hay que reconocer que sea verdad o leyenda, es una parte de nuestra historia totalmente extraordinaria. Pues bien, ya lo han escuchado ustedes, la papisa Juana. No me digan que no es una historia alucinante, una historia extravagante, pero lo más sorprendente, como una mujer engañó a todo el clero, ya fuera verdad o ficción, ahí no me meto, pero como engañó a todo el clero, disfrazándose de cardenal y llegando a ser papa de la Iglesia Católica. Lo más triste es que al tomar el cargo después de la muerte de León IV, cogió el nombre de Benedicto III o Juan VIII. No se sabe cuál de los dos papas representó. Lo que sí que es cierto, que murió en una profesión porque dio luz mientras llevaba la cruz papal. Increíble, una historia alucinante. Yo me imagino en medio de la procesión el papa dando luz y es que vamos, se me va la cabeza. Y lo más triste, pues eso, ¿no? Que fue apedreada, fue lapidada por todos los seguidores, según dijo el mismo Jane de Mailly, ¿no? Bueno, una historia extravagante y verdaderamente asombrosa que os hemos explicado aquí, que seguramente muchos de vosotros no conocíais y os hemos explicado aquí en Curiosidades Televisión, aquí en Hit Radio Barcelona. Y ahora vamos con otra historia también no menos extraordinaria que estas tres que hemos visto, de la Santa Olga, de la papisa Juana. Vamos a hablar de un asesino, de un criminal, una persona venerada por Mussolini, por la Iglesia Católica a través del obispo de Zagreb y por el mismo Hitler, y que fue el dueño o el jefe de Estado de lo que era Croacia. Hablamos de Ante Pavelić y os dejamos con este personaje, con este fenomenal resumen que os hemos preparado para vosotros. Hoy hablaremos aquí en nuestro programa de alguien que nació en Vranja, que es un municipio de Košice y que está ubicado en Bosnia y Herzegovina, que nació un 14 de julio de 1889 y que falleció en Madrid, en España, un 28 de diciembre de 1959, después de un atentado contra su vida. Estamos hablando de Ante Pavelić, quien fue político y dictador croata, además de caudillo de Croacia hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ante Pavelić fue un gran aliado de la Alemania nazi de Adolf Hitler y también estaba afiliado al partido nazi. A este personaje y a su peculiar dictadura no solo le dio apoyo a la dictadura de Hitler,
sino también la de Mussolini y también la Iglesia Católica de la mano del obispo de Zagreb, Jorge Stepinac. También debemos recordar que con el apoyo de este obispo sobre la figura de Ante Pavelić, este mismo intentó acercarse al Vaticano, pero a pesar de las relaciones tensas entre él y la Santa Sede, el Vaticano nunca hizo que rompiera los acuerdos entre el obispo de Zagreb y dio también un cierto consentimiento entre el Vaticano y Ante Pavelić. Pero vamos al resumen de sus últimos días, los últimos días de Ante Pavelić. El 6 de mayo de 1945, este acabó huyendo a Zagreb, Australia, donde estuvo alojado varios meses hasta por fin huir hacia Roma. Los contactos con el obispo de Zagreb, Aloksije Stepinac, y el último con el Vaticano hizo que esta Santa Sede lo ocultara para ser así detenido y condenado por crímenes de guerra. Existen varios documentos desclasificados por la inteligencia estadounidense que así lo afirman. En estos documentos se puede ver que fue apresado por militares británicos y liberado al poco tiempo de su cautiverio. Las muchas alianzas con toda la derecha europea y gracias también a la alianza que habían tenido Hitler y Franco y el apoyo de la Iglesia Católica en el año 1946 hizo que Ante Pavelić llegara a Italia vestido con ropa de monje y pasaporte español. Se exilió a Italia en el Centro de Ayuda a los Exiliados Ustachas, del cual él era su fundador. Este centro de terroristas estaba ubicado en el Colegio San Girolamo degli Illici. Era un centro totalmente dirigido por croatas. La reciente tensión entre el bloque soviético y todo saber que este asesino y dictador croata estaba en Roma, la inteligencia estadounidense decidió no apresarlo por no crear otro conflicto bélico entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. 2 años más tarde, en noviembre de 1948, huyó hacia Argentina, escondido por el Vaticano en un vapor italiano que se llamaba el Sestriere. Una vez embarcado, fue refugiado por la Cruz Roja bajo conocimiento de Juan Domingo Perón y las potencias occidentales. En el año 1957, el gobierno del mariscal Josip Broz Tito, que hablemos aquí unas semanas antes, intentó 2 veces su asesinato a través de contactos con los servicios secretos de Yugoslavia, pero los intentos fracasaron. En cambio, su hija dice que está segura que eso no es cierto y que esos intentos frustrados de atentado contra su padre fueron obra de compatriotas del ex caudillo croata para así arrebatarle el poder y su control en el exilio. Ante Pavelić, para evitar su detención y posterior extracción para ser juzgado por crímenes de guerra, se vio obligado por el gobierno de Arturo Frondizi a huir a Argentina. Pero la alianza entre Franco y el antiguo régimen nazi de Adolf Hitler hizo que, por orden del mismo caudillo de España, Francisco Franco, este fuera acogido con las manos abiertas por el régimen franquista en la capital de España. Precisamente, en esa capital, en Madrid, el 28 de diciembre de 1959, tras unas complicaciones con una bala que había atentado contra su vida por el ostracismo alemán, acabó muriendo tras la complicación de sus heridas en un hospital alemán ubicado en la capital de España. Ante Pavelić recibió del gobierno franquista y de su régimen casi todo un funeral de Estado y sus restos mortales descansan en un privilegiado cementerio llamado Cementerio de San Isidro. No olvidemos que durante su dictadura Francisco Franco albergó y protegió en España a muchos exiliados fascistas y nazis, todos ellos de diferentes países. Para acabar este reportaje, recordaremos que este cruel asesino, terrorista y fascista llamado Ante Pavelić, en la década de 1930 fue el líder y miembro fundador del grupo Movimiento Revolucionario de Levantamiento Croata, conocido como Ustacha, que traducido al español sería más o menos los rebeldes. Pues bien, una biografía más que hemos ofrecido aquí y una parte de nuestra historia que seguramente muchos de ustedes conocían y la que hemos mostrado aquí desde nuestro programa y este humilde reportaje mostrando la figura de este
fascista Ante Pavelić, un caudillo croata, el cual estaba afiliado al régimen fascista de Adolf Hitler y que también fue apoyado por todos los movimientos fascistas de Europa entre Mussolini y el mismísimo Franco aquí en España, en el cual encontró su muerte en un hospital militar alemán a través de una bala que recorrió su cuerpo y acabó con su vida para ser enterrado con derechos y funeral de Estado en España a través del régimen franquista para ser enterrado finalmente en el cementerio de San Isidro. Y así os lo hemos contado una semana más desde aquí, desde nuestro humilde programa. Pues bien, después de haber escuchado ustedes a este personaje de la historia, este dictador croata, apoyado por Mussolini, apoyado por Hitler, apoyado por la misma Iglesia Católica a través del obispo de Zagreb, ese hombre que nació en Bosnia y murió en Madrid por un atentado, un dictador que os hemos explicado aquí. Pero ahora viene aquella parte que os hemos prometido desde el principio, una parte que llenará, como hemos dicho, de amor tanto vuestro corazón, vuestra alma y también aquellas papilas gustativas que llevan a vuestro cerebro las cuentas o lo que os explicamos aquí de historia o de cosas como la que os vamos a contar ahora. Los amantes de Bausen, dos primos que estaban enamorados y que acabó en una historia de amor que seguramente muchos de vosotros no imagináis. Y nosotros os lo explicamos desde aquí, desde nuestro programa Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona, esta extraordinaria historia de amor entre dos primos en el Vall d'Aran. Os dejamos ahora con los amantes de Bausen. Estáis viendo una tumba muy especial en Bausen, en el cementerio más pequeño quizá de todo el Estado español. Una tumba que habla de una historia muy parecida a la de Romeo y Julieta de Shakespeare, pero esta, en cambio, en vez de ser una obra de teatro, fue una historia real que pocos conocen y que nosotros os la vamos a explicar aquí. Dice que durante los primeros años del siglo XX, en Bausen, vivió una pareja de jóvenes entregados al amor más profundo. Era un amor tan intenso que se profesaban que los habitantes del pueblo eran felices de ser testigos de tan bello sentimiento y sonreían y viéndoles pasar por sus dulces miradas por las calles con los ojos brillantes que iluminaban, según los vecinos, prados y calles. Cuentan que cuando decidieron casarse para perpetuar su amor, según la ley de la Iglesia, surgió un gran obstáculo, y es que se impidió esa boda. Platicaron al cura su deseo, pero ese descubrió que existía entre ellos una antigua relación de familia, que la cual en aquellos tiempos un inconveniente para celebrar el matrimonio eclesiástico, no solo para la Iglesia, sino para también las propias familias. La única solución posible era comprar una víspera eclesiástica que debía solicitarse en Roma, pero la pareja, que estaba habituada a los trabajos duros y a los salarios escasos, no lograría conseguir nunca dinero suficiente para satisfacer ese requisito. Suplicaron 1000 veces y 1000 veces la respuesta fue negativa y tajante. Entonces decidieron unirse igualmente sin la bendición eclesiástica y decidieron lo que supuso para ellos vivir su gran amor, aun a sabiendas que serían condenados y castigados por su actitud, como así fue. Fueron apartados para siempre de la Iglesia Católica por vivir en pecado. Los jóvenes vivieron felices y tuvieron 2 hijos, Cándido y Valerosa, que colmaron la felicidad a ambos. Unos años más, la salud de Teresa, así se llamaba la joven, se quebró. Su muerte repentina truncó la bonita historia de amor y su vida en común con la pareja y desencadenó una gran tragedia familiar. Su amado, desconsolado, pidió permiso al cura para enterrarlo en el cementerio de la iglesia, pero el sacerdote se negó rotundamente y no lo permitió, porque habían vivido en pecado y no podían entrar en el reino de Dios.
Los habitantes de Bausen, conmocionados por la noticia, decidieron construir ellos mismos un cementerio solo para Teresa, el único cementerio civil del Valle de Arán, levantando tan solo en 24 horas, trabajando día y noche para enterrar a Teresa. Hoy, la solitaria tumba de Teresa es uno de los rincones más emotivos y bellos del pueblo, una parte del recuerdo y legado de aquel gran amor que había roto todas las barreras. Flores silvestres, hierbas, malezas rodean esta romántica tumba, como queriendo preservarla en la intragencia y la intolerancia. En esta pequeña tumba hay un epitafio que reza: a mi amada Teresa. Una inscripción sobre piedra donde suelen verse flores frescas que depositan todavía hoy sus bisnietos, orgullosos de esta historia familiar, en este lugar mágico que inunda a los visitantes de buenos sentimientos. Sin duda, será siempre símbolo indiscutible del bello pueblo aranés de Bausen. Una historia tan preciosa y bonita como Romeo y Julieta de Shakespeare, pero que esta, en cambio, a la del escritor o compositor, es realidad y no ficción. Una historia que os hemos mostrado aquí desde nuestro programa Curiositats TV. En Hit Radio. Pues ya habéis visto qué historia. Una historia que hace rebalar las lágrimas por las mejillas, marcando con el amor su caída. Unas lágrimas por dos primos que se amaban y se querían, que recorrían aquellas calles de Bausen cogidos de las manos, mientras los vecinos los miraban con estupor y también con cariño. Dos primos que se amaron hasta el día que decidieron casarse, pero de nuevo la Iglesia Católica se metió por medio y les prohibió el santo matrimonio, todo porque eran primos, porque no eran dignos de casarse a través de lo que decía la Santa Iglesia Católica, y que una guerra civil los separó y los llevó a vivir a Francia con un matrimonio que allí sí pudieron celebrar, y dos hijos que tuvieron, unos primos que por desgracia ella a la edad de 33 años murió, culpa de una grave enfermedad, y dejó huérfanos a sus hijos y viudo a su marido, y que su marido, al querer ir a enterrar a su mujer, a honrarla en el pueblo donde habían nacido, se habían conocido, se habían amado, en Bausen, el mismo cura que les negó la boda, les negó el derecho a que ella reposara en Tierra Santa, porque según la Iglesia Católica habían vivido en pecado por ser primos, y que el pueblo, todo un pueblo, volcado por el amor de esos dos jóvenes, que los vio crecer, los vio correr, los vio besarse y amarse dentro de las calles de Bausen, se rebelaron contra la Iglesia Católica y con piedras cogidas del camino hicieron el cementerio más pequeño de España para que los restos de esta joven mujer de 33 años reposaran también en Tierra Santa, aunque no fuera en el cementerio municipal. Un cementerio hecho por 24 horas por la gente del pueblo, en honor al amor que sentían por esos dos jóvenes y el amor que desprendían ellos, yendo de punta a punta, cuesta a cuesta, escalera a escalera, cogidos de la mano y mirándose a los ojos. Como les hemos dicho antes, un amor muy parecido al de Romeo y Julieta, pero en vez de ser una obra de teatro o una novela o ficción, esta es una auténtica realidad en el Valle de Arán, en la ciudad de Bausen. Pues bien, amigos, por hoy nada más. Ha sido un buen programa. Hemos tenido a Santa Olga, la santa genocida que mató a miles de personas y que es venerada por millones de católicos y de ortodoxos, y que es visitada por miles de fieles cada día. Y hemos hablado también de la papisa Juana, la primera papa de la historia, Benedicta III, que dio luz en una procesión, le cayó el niño y fue apedreada viva. Y hemos hablado también de Arte Paveli, que este genocida, este asesino,
apoyado por Mussolini, apoyado por Hitler, apoyado por la Iglesia Católica, repetimos, y que fue un dictador de Bosnia muy conocido y que hemos presentado hoy aquí en Curiosidades Televisión, en Hit Radio Barcelona. ¿Cómo no? De ese amor indestructible de esos dos primos del pueblo de Bausen en la Vall d'Aran, en la cual ella murió con 33 años y 2 hijos, y entre todo el pueblo, porque el cura se negaba a enterrarla en Tierra Santa, construyeron el cementerio más pequeño de España en solo 24 horas. Una historia de amor increíble que seguramente les ha llegado a lo más profundo del corazón y que esas mariposas del estómago han empezado a revolotear y han hecho que ustedes recuerden, quizá, el primer amor que tuvieron de juventud, un Romeo y Julieta en la Vall d'Aran. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy, aquí en Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona, y esperemos que la semana que viene disfruten tanto o más como lo han hecho con el capítulo de hoy. Hasta la semana que viene, amigos.